Bueno, damos gracias al Señor, amados del Señor, hermanas, hermanos, amigos, conocidos. Un gran abrazo en esta mañana para todos ustedes. Y bueno, una vez más estamos frente a esta cámara para poder transmitirles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Hijo de Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y queremos compartirles con ustedes un tema maravilloso, precioso y necesario para la vida de todo cristiano. Nos venimos con una línea de enseñanza que nos va a permitir a nosotros darle lugar a la nueva creación, al Espíritu de Cristo manifestándose en nuestro cuerpo humano o a través de nuestro cuerpo humano. Y todas estas enseñanzas que están en nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, todo va dirigido a ese propósito, a ese lugar de poder manifestar o que se manifieste en nosotros, nuestro cuerpo humano, la vida del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Y bueno, hoy traje un tema que creo que me lo da el Señor, porque ¿qué buscamos nosotros los pastores cuando damos enseñanzas bíblicas? No, que los hermanos puedan alcanzar lo que Dios dice que ellos pueden alcanzar. Y ahora nosotros venimos hablando sobre el amor y hemos visto cómo el amor de Dios está en la vida de Dios que hemos recibido y que ese amor no es el amor humano, sino que es el amor divino, es el amor ágape, el amor de Dios, ¿no? Que quiere darse a conocer a través de la vida de Dios, no a través de la vida de nosotros, sino la vida de Dios. Lógicamente que llega un momento en que ya nosotros ya no tenemos la vida de nosotros, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y más no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces vemos que hay una sola vida que se tiene que manifestar en nosotros, que es la vida del Espíritu, que es la vida de Dios. Y entonces estas enseñanzas tienen como meta que los hermanos puedan manifestar esta vida, o que esta vida se pueda manifestar a través de todos nosotros los creyentes, ¿no? Y vemos algunas virtudes de esta vida, que es el amor. Pero bueno, ¿cómo hacemos o cómo hace un cristiano para que el amor de Dios se manifieste a través de su cuerpo de carne? ¿No? Eso es muy importante. Primeramente tenemos que conocer el lado posicional. ¿Qué es el lado posicional? Es lo que hemos recibido. El lado posicional es lo que hemos recibido a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y hablando del Espíritu, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no solamente la vida de Dios, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios también. Y vamos a encontrar que por medio del Espíritu de Dios nosotros podemos ser guiados a que se manifieste a través de nuestro cuerpo humano, de nuestra carne, el amor o la vida de Dios, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, nosotros vamos a tratar de manifestar la vida de Dios a través de nuestro esfuerzo. Y el amor humano y el amor de Dios son parecidos, ¿no? Lo que pasa es que uno es llevado por los sentimientos, las emociones, y el otro es manifestado por medio del espíritu, es decir, el conocimiento a través de la vida que está en nosotros. Por eso es muy importante, creo, este tema para todos nosotros, que todos nosotros podamos entender que la única manera de poder nosotros manifestar la vida de Dios es creyendo con todo nuestro corazón que esa vida la hemos recibido, ¿no? La vida de Dios la hemos recibido, y también hemos recibido el Espíritu de Dios. La vida de Dios se refiere a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la vida de Dios. Nosotros hemos recibido la vida de Dios, ¿no? La vida con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos cuando hemos creído. Después viene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nosotros lo hemos recibido también cuando hemos creído. Por la fe hemos recibido el Espíritu Santo. Le voy a mostrar dos pasajes que nos hablan del Espíritu Santo. Primeramente vamos a ver ahí en Juan, en el Evangelio de Juan. Primero vamos a hacer una oración, hermano. Padre, estoy delante de tu presencia pidiéndote a ti, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder dar tu palabra. Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, pero también que esta enseñanza pueda tener cabida en los corazones sinceros, en aquellos que te aman realmente y que desean ardientemente en sus corazones que tú puedas manifestarte a través de su cuerpo humano. Ayúdalos, bendícenos, Padre, con este privilegio que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a leer ahí en Juan, dijimos, en el capítulo 20 creo que es, capítulo 20 del libro de Juan, 20-21 creo que es, vamos a leerlo bien. ...20-21 en adelante. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, y como me envió el Padre, así también yo os envío, a los discípulos, ¿verdad?, a los apóstoles. Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles, tomad o recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que el soplo que el Señor dio a los discípulos era el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían ellos que eran el Espíritu Santo? Porque Jesús se los dijo. Ellos tenían que recibirlo por la fe, ¿no? El soplo es la vida. Entonces, a nosotros se nos sopló la vida de Cristo, es decir, la vida resucitada de Cristo es un soplo que Dios hizo sobre todo aquellos que creemos. Sopló el Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando creímos la palabra de Dios, ¿no? Entonces hemos recibido el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo. Y así como los discípulos tenían que creer que ese soplo que Jesús le dio a ellos era el Espíritu Santo, así ahora nosotros lo mismo tenemos que creer, que la palabra que hemos escuchado y que nos llevó a nosotros a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el soplo que el Señor nos dio, y en ese soplo también viene el Espíritu Santo. Y nosotros entonces creemos como los discípulos, ellos creyeron que recibieron el Espíritu Santo, porque Jesús se los dijo. Sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo, fíjese, ¿vio? Y acá está imitando el Señor a lo que ocurrió ahí en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis capítulo 2, verso 7. Y dice, y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. ¿Vio? El soplo de vida. Y fue el hombre alma viviente. Quiere decir que el soplo empezó desde el principio de la creación. Después continuó con el principio de la redención, que en el principio Dios sopló sobre todos aquellos que creyeron y que recibieron a Jesucristo el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. ¿Cómo lo recibe el Espíritu Santo una persona? Por el soplo, por creer, por la fe. Nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo cuando Jesús sopló, es decir, dio su vida, el soplo es la vida, y Él nos dio el Espíritu Santo. Pero hay otro pasaje que habla sobre el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 2. En el versículo 1 vamos a leer, hermanos. Y se cumplieron los días de Pentecostés y estaban todos unánimes, juntos,
y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, un viento, ¿vio?, que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es un viento, un soplo más grande, porque claro, era la iglesia, ¿vio? Eran muchos que estaban ahí, reunidos. Entonces necesitaba un soplo más fuerte, un viento recio, dice. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Eso habla del hablar, que los creyentes, una vez que recibieron el Espíritu Santo, que recibieron el poder del Espíritu Santo, porque acá está hablando de recibir el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, porque el Espíritu Santo lo habían recibido en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Pero necesitamos el poder, porque si creer en el Espíritu Santo, que uno recibió el Espíritu Santo, fuera suficiente para poder manifestar o para que se manifieste en nosotros la vida de Dios, el amor de Dios, entonces Dios no hubiera tenido la necesidad de mandar el fuego, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y se le aparecieron lenguas como de fuego. El fuego habla de poder que nos santifica, no que nos consume, sino que nos santifica. Es decir, que el Espíritu Santo con su fuego nos santifica primeramente a nosotros. A cada uno que lo recibe es santificado por ese fuego purificador, ¿vio? Y que se asentó sobre cada uno de ellos. Es decir, que ellos tenían el fuego, en lenguas como de fuego, que habla del hablar poderoso de aquellos que son santificados, ¿no? Habla de eso, y también habla de ser santificado cada día por medio de ese fuego. Porque ese fuego permanece con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Es el fuego purificador, que nos va purificando cada día más y más y más. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos... ¿cómo nosotros podemos manifestar el amor de Dios? ¿No? Necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, Dios nos dio el Espíritu Santo por medio del soplo, por medio de la vida de Cristo. Pero ahora necesitamos el fuego. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, y dado que Él sabía que lo necesitaban, en el capítulo 1, en el versículo 7, versículo 8, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, ¿no? Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacob. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no? Bueno, y usted después lo puede seguir leyendo. Y cuando se cumplieron los días, los 50 días del Pentecostés, ¿no? Entonces vino sobre ellos un estruendo del cielo como un viento recio, ¿no? Que llenó toda la casa. Acá dice que hinchó, y la palabra hinchar es llenar, toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego. Es decir que el fuego es el poder, ¿no? El poder que ellos necesitaban para
para que el Espíritu Santo pudiera santificarlo, porque sin la santificación no se puede manifestar el poder de Dios, el amor de Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos el fuego purificador del Espíritu Santo, o santificador. El Espíritu Santo tiene que ir santificándonos cada día más para que todo impedimento que hay en nosotros de que ese amor se manifieste sea de alguna manera quitado del medio, ¿no? Eso sabemos que es un proceso de entendimiento todo eso. Bueno, entonces ahí vemos que en Juan capítulo 20, 21 y 22 dice que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús les sopló. Pero nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando Dios sopló en nuestros corazones con el soplo de Cristo, es decir, Cristo sopló sobre la iglesia y la iglesia recibió el Espíritu Santo. Ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo, y para esto nosotros tenemos que, para recibir el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que creer. Primeramente tenemos que creer, ¿no? Y después tenemos que congregarnos en la iglesia, tener cultos de adoración y de alabanza y todo eso, como hicieron los primeros discípulos, y entonces buscar esa llenura, ¿no? Buscar en oración, porque ellos dicen que ellos estaban orando en oración, en ruego, con las mujeres, estaban unánimes todos, y vino el Espíritu Santo en forma de viento, ¿no? Como un viento recio, y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo daban que hablasen. Cada uno hablaba en una lengua diferente. Entonces, para no irnos demasiado lejos de lo que nosotros queremos conversar con ustedes o participarles a ustedes, hermanos amados, nosotros estamos llamados para que el amor de Dios se manifieste a través de nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso hacemos, ¿no?, cuando nosotros entendemos. ¿Qué tenemos que entender? Que somos una nueva creación, que ahora no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios. Que este cuerpo de carne, ¿no?, este cuerpo de carne está en las concupiscencias, pero nosotros no satisfacemos las concupiscencias del cuerpo, sino que sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu. Y entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, entonces se manifiesta la vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que se manifiesta la vida del Espíritu en nosotros? Porque lo primero que se manifiesta es el amor. El amor. Pero nosotros por la palabra entendemos que para que el amor de Dios se manifieste a través de nuestro cuerpo humano, el Espíritu Santo, tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a enseñar o nos va a dar el poder a nosotros para poder manifestar ese amor. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo no lo podremos hacer. ¿Vio? Pero vamos a ir por la palabra. Entonces, veamos, nosotros aquí, hermanos, alabado sea el Señor. Espere que estoy buscando algunos versículos. Y primeramente vamos ahí a Zacarías, Ezequiel 37. Ezequiel 37, 36, 27. 36, 27. Y dice así la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice, ahí está hablando de que Dios le promete a Israel un corazón nuevo, ¿no? Usted podía leerlo desde el principio, del versículo primero, todo el capítulo 36, pero yo voy a leer algunos versículos nada más. Y yo os tomaré de las gentes, ¿no? Y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, hablándole a Israel, y esparciré sobre vosotros agua limpia,
¿no? Que es la palabra de Dios, sabemos. Y seré limpiado de toda vuestra inmundicia, ¿no? De toda suciedad, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, mis ordenanzas, y los pongáis por obra. ¿No? Fíjese, esa era una promesa que Dios le había dado a Israel. Israel no lo alcanzó porque ellos rechazaron a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero la palabra de Dios se cumplió en nosotros, porque nosotros ahora somos el pueblo de Dios, celestial, por supuesto. Ahora somos el pueblo de Dios espiritual, por supuesto. Entonces, fíjese, hermanos amados, cómo la promesa que Dios le hizo a Israel se cumplió en nosotros. ¿Por qué en nosotros? Porque nosotros creímos en Dios al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces dice Dios, y daré un corazón nuevo. El corazón no significa el corazón donde bombea la sangre, sino el corazón significa una nueva sensibilidad, ¿no? Ahora ustedes van a tener una sensibilidad para conmigo que el pueblo de Israel no tuvo, porque ellos vieron con sus ojos al Hijo de Dios, vieron con sus ojos al Hijo de Dios, y ellos endurecieron su corazón lleno de amargura y lleno de odio, y lo crucificaron. Y nosotros no lo vimos al Hijo de Dios, pero el Espíritu que hemos recibido, la vida que hemos recibido, esa vida cambió nuestro corazón, cambió nuestra sensibilidad, nuestra dureza en sensibilidad ahora, ¿no? Entonces dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Vio? Él va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, ya lo puso, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Él ya puso eso en nosotros, en nuestro corazón. Primeramente, el espíritu nuevo no puede estar en un corazón duro, porque empieza con el corazón, ¿vio? Dice, y daré un corazón nuevo. Y después dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿vio? Entonces, primeramente cambia el corazón, después pone el espíritu nuevo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la vida de Cristo, nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿vio? Esa dureza, ¿no? Para con Dios, para con las cosas de Dios, quitaré esa dureza y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. Ahí está, mi espíritu. Mi espíritu. Que eso habla de la vida de Dios y habla del Espíritu Santo, como lo vamos a ver, ¿no? Y haré que andéis por medio de ese espíritu, dice, andaréis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pondrás por obra. Eso por medio del espíritu nada más se puede hacer. Es decir, que la única manera de que nosotros podamos manifestar el amor de Dios es por medio del espíritu que Dios nos ha dado y por medio del poder que vamos a recibir cuando nosotros realmente lo recibamos. Algunos ya lo han recibido, el poder del Espíritu Santo, y por eso pueden hablar en otras lenguas, en lenguas angelicales. Eso es un tema que no lo voy a tocar ahora. Entonces, hay algunos que tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen por la fe nada más, ¿no? Pero otros tienen el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, y que se manifestaron en dos momentos diferentes en la Biblia. Uno fue cuando Cristo estaba acá en la tierra y otro, el poder del Espíritu Santo se manifestó cuando Cristo fue arrebatado y Él envió el Espíritu Santo para la iglesia, el poder del Espíritu Santo para que la iglesia pueda ser poderosa en la predicación de la palabra de Dios. Por eso, lenguas de fuego. Entonces vamos a ver algunos versículos, hermanos. Y esto, la intención es, no es la exaltación del hombre, sino que la intención es que ustedes puedan tener entendimiento de cómo ustedes pueden permitirle a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, al amor de Dios, manifestarse a través de su cuerpo de carne. Entonces, queda claro que necesitamos el Espíritu. Y no solamente necesitamos el Espíritu para poder manifestar la vida de Dios, o para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, no solamente necesitamos el Espíritu
de Dios para que se manifieste el amor de Dios a través de nuestro cuerpo humano, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando hablamos en nuevas lenguas, en un nuevo idioma, sea terrenal o sea angelical. Bueno, eso hay mucho para decir, pero no me voy a tocar eso. Entonces leíamos Ezequiel capítulo 36, 27. Vamos a leer ahí en Juan 14, 7. Juan 14, 7, hermano. Dice así. Si me conocieseis, a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Perdón, yo leí el 7, es el 14, 17. Y dice el 17. En el 16 dice, yo regaré al Padre y os dará otro consolador. Vamos a leer un poquito más arriba. Entonces dije, de cierto digo en el 12, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cuál fue la obra que hizo el Señor? El amor al pecador. Él dio su vida por el pecador. Esa es una obra, ¿no? Si nosotros queremos darle de comer a los pobres, ¿no? Ocuparnos de los pobres de la manera que Jesús se ocupó, nosotros individualmente no lo podemos hacer, porque no tenemos recursos. Él tenía el poder de Dios manifestándose en su vida. Ahora, como iglesia local lo podemos hacer, cuando todos colaboramos para esa necesidad. Individualmente, todos podemos brindarle al pobre el amor de Dios. Todos. Aunque no tengamos recursos materiales, podemos nosotros saciar la necesidad de los pobres, ¿no? Manifestándole el amor de Dios o la vida de Dios. Entonces dice Jesús decía, perdón, me perdí un poquito el versículo. De cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieres al Padre, en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. ¿Vio? En ese tiempo el Consolador era nuestro Señor Jesucristo, y os dará otro Consolador. Jesucristo se fue, y el otro Consolador es el Espíritu Santo, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Y será en vosotros, está con vosotros y será en vosotros. ¿Cuándo será el Espíritu en nosotros? Cuando lo recibamos el poder. Dice, porque está en vosotros, ya sabemos que por la fe el Espíritu Santo está, y dice, y será en vosotros, ahí está, y será en vosotros. Una vez que está, ahora tiene que ser en nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos envió a nosotros por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero necesitamos recibir el soplo, que ya lo hemos recibido, y necesitamos recibir el poder, y nosotros damos testimonio que hemos recibido el poder del Espíritu Santo cuando hablamos en otras lenguas, en lenguas angelicales, en lenguas que el Espíritu nos da. Bueno, sin esas dos posiciones, entonces no podemos nosotros, o no se puede manifestar en nosotros la vida de Dios. No podemos manifestar el amor de Dios hacia aquellos que necesitan, ni entre nosotros, ni para el pecador. No, porque el amor de Dios es el primer fruto del Espíritu que que se manifiesta en nosotros, ¿no? Porque dice que, bueno, vamos a llegar ahí.
Vamos a leer otro versículo. Romanos 8, versículo 9, hermanos. Que este capítulo 8 me encanta tanto del libro de Romanos. Y dice así. En el 6 vamos a leer. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La intención, ¿vio? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es decir, que la carne nunca va a ser sincera para con Dios. Porque la intención, aunque ella haga lo bueno, la intención que la carne tiene es enemistad contra Dios. Porque ¿qué hace la carne? En vez de exaltar a Dios, exalta al hombre. Al hombre exalta la carne. Pero el Espíritu no exalta al hombre, el Espíritu exalta a Dios. Entonces, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si bien la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en el Espíritu. Por la fe, todo esto por la fe. Por la fe yo estoy en el Espíritu y el Espíritu está en mí. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, el 8, el 9. Mas vosotros no estáis en la carne, ahí está, ahí lo dice, sino en el Espíritu, en el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ¿no? Y acá Espíritu con minúscula. ¿Por qué es con minúscula? Porque se está refiriendo a la palabra. Vosotros estáis en la palabra, en el conocimiento de Dios. Ustedes están en el Espíritu cuando ustedes tienen la palabra escrita en sus corazones y esa palabra la llevan a la vida práctica. Ahí están en el Espíritu. Mas si vosotros no estáis, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo, el tal no es de él. Pero si la vida de Cristo está en ustedes, está en vosotros, el cuerpo de carne a la verdad está muerto. El cuerpo a la verdad está muerto. A causa del pecado. Es decir, que el cuerpo para nosotros es como que está muerto. Tiene vida el cuerpo, una vida natural, pero para nosotros el cuerpo está muerto porque en el cuerpo están las concupiscencias y nosotros es como que no le hacemos caso a la concupiscencia, es como que está muerta la concupiscencia. Entonces el cuerpo no se puede manifestar. Lo que se manifiesta a través del cuerpo es el espíritu, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ahora vive el espíritu en este cuerpo. Ya no vive el cuerpo, porque el cuerpo vive a través de las concupiscencias, pero el espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, hace que las concupiscencias no se manifiesten a través de nuestro cuerpo, sino que a través de nuestro cuerpo se manifiesta, ¿no?, la vida de Dios, la vida de Cristo. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que la vida de Cristo se manifiesta en nosotros? Y por el amor. Lo primero que se manifiesta es el amor. Por eso en Gálatas, vamos a leerlo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla de los frutos del Espíritu, más el fruto, vio que hay un solo fruto en el Espíritu que es Cristo, más el fruto del Espíritu es amor. Lo primero que se manifiesta es el amor. Entonces cuando usted ama a Dios, cuando usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, lo hace a través del Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu lo hace. Ese Espíritu produce amor, el Espíritu Santo produce amor por medio de la palabra, por la palabra de entendimiento. En la medida que usted va entendiendo, el amor de Dios se va haciendo una realidad en su vida, en su corazón. Y con ese amor usted ama a su esposa, ama a sus hijos, primeramente se ama a sí misma. Primeramente ama a Dios. Primeramente amamos a Dios, amamos a Jesucristo, ¿no? Amamos al Espíritu Santo. Después nos amamos a nosotros mismos. Después amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos.
Y aún podemos amar a aquellos que nos desprecian y nos aborrecen, a nuestros enemigos. Pues como hizo Jesús, ¿vio? Como hizo Jesús podemos nosotros alcanzar. ¿Por medio de qué? Por medio de que hemos recibido el Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que les cuesta amar como Cristo amó, porque no tienen el poder para hacerlo. Tienen el Espíritu Santo, sí, el soplo, pero no tienen el poder del Espíritu Santo, no hablan en lenguas, no son llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no hablan en lenguas. Entonces no tienen la evidencia, la evidencia, ¿para quién es la evidencia? Para la iglesia, pero ¿para quién también es la evidencia? Para los principados y potestades que están en las regiones celestes. Cuando los espíritus inmundos, cuando los enemigos de la fe, cuando los demonios ven que un hijo de Dios habla en lengua, ellos, hermanos, corren, no toleran una persona que habla en lengua, porque saben que en esa persona está el poder de Dios para echarlos afuera, para destruir todas las obras y aún para echarlos nuevamente en el lugar donde ellos vienen. Pero no es lo mismo un cristiano que tiene el Espíritu Santo y otro que tiene el Espíritu Santo más el poder del Espíritu Santo. Pero ese poder no es para los demonios solamente. El poder del Espíritu Santo es para que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor. El fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu de Cristo, que es el amor. Entonces leímos nosotros, amados, ahí, en el versículo: más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu, por el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, mas si por el Espíritu mortificáis, hacer morir los deseos de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gracias, Señor. ¿Quién me mandó? Bueno, gracias le damos al Señor. Disculpen, hermano, que me sonó el teléfono y cuando me suena el teléfono se me apaga el volumen. Entonces vamos a seguir, hermano amado. Entonces, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Vio? A causa de la justicia vive el Espíritu en nosotros. ¿Qué es la justicia? La vida que hemos recibido. Nosotros hemos recibido una vida justa. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos nosotros, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo, mortificáis hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y cuando
el poder de Dios. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo incluidos en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida. Entonces, amados del Señor, vamos a leer otro versículo. ¿Qué le parece? En 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Dice así, fíjese. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Mora en nosotros el Espíritu Santo? Sí. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruyere al templo del Espíritu Santo, Dios le va a destruir al tal. Entonces, ¿qué es lo que destruye el templo del Espíritu Santo? La carne. La carne destruye. Entonces, la carne es destruida porque trata de destruir el templo del Espíritu Santo. Pero ahora Dios, para que el templo no sea destruido, entonces Dios nos dio el Espíritu Santo y su poder. El Espíritu Santo y su poder mantienen las concupiscencias del cuerpo en estado muerto. Dios no les permite que se manifiesten las concupiscencias de la carne. ¿Por qué? Porque se manifiesta el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu es la palabra de Dios, se manifiesta en nosotros. Entonces la carne no puede manifestarse. Este tema del Espíritu, nosotros, o mejor dicho, yo lo traigo a esta mañana para que aprendamos de cómo se procesa el amor de Dios a través de nosotros. Nosotros hemos recibido el amor de Dios, ¿no? Que es la vida de Dios, la vida de Cristo, que es Cristo mismo. Hemos recibido la vida de Dios. La vida de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu ahora. Y esa vida está llena de amor. Y ese amor se tiene que manifestar en beneficio de los que necesitan a Dios, de los que necesitan conocer la salvación, de aquellos que necesitan conocer que hay una nueva vida, que hay un nuevo comienzo, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer a través del amor. No a través de los mandamientos, ordenanzas o estatutos, sino a través del amor de Dios. ¿Vio? Nosotros creemos que los pecadores no están condenados al infierno. Nosotros creemos que los pecadores están llamados para ser salvos. Que un pecador no va a ir al infierno, que un pecador tiene que venir a Cristo para salvarse. Pero claro, a nosotros nos enseñan de que los pecadores están destinados a ir al infierno, al lago de fuego. No, los que están destinados a ir al infierno, al lago de fuego, son aquellas personas que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado y Dios nos dio vida por medio de la fe en Jesucristo. Entonces fuimos salvados. Éramos pecadores, pero ahora ya no lo somos más. Ahora somos una nueva creación. Y ahora Dios nos dio el Espíritu Santo. Y no solamente el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo. Yo, gracias a Dios, nací en un tiempo de que la Iglesia creía en el poder del Espíritu Santo, que llevaba a los hermanos a buscar a ser llenos del fuego, ¿no? A veces creemos que ser lleno del poder del Espíritu Santo es hablar con voz de trueno, ¿vio? A veces creemos que ser lleno del Espíritu Santo es ser fervoroso en la predicación, en el púlpito, en la iglesia. Parece que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de amor. Es poder manifestar el amor de Dios y todo lo otro, porque no solamente el amor se manifiesta. Hay muchas cosas más que se manifiestan después del amor. Estamos empezando por el amor, porque es la evidencia, ¿no? El amor es la evidencia que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, el amor de Dios no se puede manifestar. Lo único que se manifiesta es un amor,
no es un amor ágape, sino que es un amor filio, un amor humano. ¿Se da cuenta, hermano? Y ese amor humano se gasta, se cansa, se agota. Bueno, yo te soporté hasta acá, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no solamente beneficia, sino que transforma la vida de aquellos que lo reciben. ¿Vio? Esa persona nunca va a terminar de cansarnos a nosotros, nunca vamos a cansarnos de esa persona a quien nosotros le brindamos el amor de Dios, porque ese amor lo va transformando a esa persona, ¿no? Porque no es el amor del hombre, que el amor del hombre no transforma, porque no es un amor perfecto, ¿no? En cambio, el amor de Dios, cuando es manifestado hacia las personas, transforma, convierte la vida, transforma el corazón, transforma la mente. Esa es la ventaja de manifestar el amor de Dios. Y si nosotros queremos que nuestros hijos cambien, nosotros tenemos que manifestarle el amor de Dios. Si nosotros queremos que nuestro esposo, nuestra esposa cambie o sea transformada, tenemos que manifestarle el amor de Dios. Solamente a través de eso el amor de Dios es transformado. El carácter de la persona es transformada a través del amor. No son reglas, ni estatutos, ni mandamientos lo que nos va a transformar a nosotros, a los hijos de Dios, sino que es el amor de Dios. Por eso, hermano, es tan importante entender el Espíritu Santo, que para poder manifestar a través de nuestro cuerpo humano el amor de Dios, primeramente necesitamos creer que hemos recibido el Espíritu Santo, que Dios sopló sobre la iglesia la vida de Cristo y ahora tenemos el Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener la realidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la realidad del Espíritu Santo en nosotros? El poder. ¿Cuándo nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo? Cuando hablamos en nuevas lenguas. Porque eso pasó. En la Biblia no una sola vez, varias veces pasó que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los hermanos que estaban ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, también cayó en el capítulo 9. Y en otros lugares también de la Biblia, el libro de los Hechos, nos hablan que cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Bueno, entonces fíjese lo importante, hermano, que es esto, ¿no? Lo importante que es esto, qué importancia nosotros lo tenemos que dar al Espíritu Santo. Por hoy voy a dejar acá, hermano, porque ya avanzó la hora, y voy a dejar aquí. Pero espero que ustedes hayan absorbido este conocimiento en su corazón como de parte del Señor para su vida. Decía un hermano, yo no sé qué tengo que hacer para agradar a Dios, qué obra tengo que hacer para agradar a Dios, y solamente permitirle al amor de Dios manifestarse en su vida. Porque usted ya recibió no solamente el Espíritu Santo, sino que Dios derramó sobre su vida el amor de Dios. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No en un corazón de piedra, sino en un corazón de carne. Porque primeramente Dios quita el corazón de piedra, de incredulidad, y ahora tenemos un corazón sensible, un corazón que cree, ¿no? Y ahora Dios derrama el Espíritu Santo, ¿no?, sobre este corazón, y lo conduce, el Espíritu Santo lo conduce a toda verdad y a toda justicia, como vamos a seguir viendo. Amados, oren por nosotros, oren por mí, por mi esposa. Oren por el propósito que tenemos, que se haga su voluntad, hermano, que se haga la voluntad del Señor. Queremos salir y llevar la palabra del Señor a otros lugares donde no la conocen. Ustedes saben que este hablar ya se está de alguna manera extendiendo. Hay muchos hermanos que están hablando la palabra de la gracia o el Evangelio de la gracia, pero somos pocos todavía y hay que extenderlo. Oren por nosotros para que podamos viajar en esta primavera. Pensamos salir después del aniversario de la iglesia a hacer nuestro primer viaje misionero en este año. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros alcanzar este propósito. Oren por nosotros. Yo voy a seguir orando por todos ustedes. Saludo a la hermana Ubaldina Vargas, a la hermana Ramona Cabrera, a María Espíndola, bueno, y a todos los hermanos que nos escuchan, ¿no? A todos, un abrazo fraternal para cada uno, hermanos. Padre amado, bendigo a mis hermanos. Los bendigo y que la luz del Espíritu Santo
que el espíritu de sabiduría y de revelación no sea, Señor, aclarando en los corazones de ellos tu palabra. Que ellos puedan conocerte a ti cada día más, que puedan tener una experiencia contigo, Señor, cada día más. Y yo también, Señor. Yo necesito conocerte cada día más, Señor. Y que tu amor pueda manifestarse a través de mi cuerpo humano, Señor, en beneficio, Señor, de aquellos que necesitan. Padre, tú sabes que nos falta mucho, pero vamos detrás. Oh Padre, bendícenos, ayúdanos y todo sea conforme a tu voluntad. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.